Queridos hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Pues aquí estamos en este domingo que por la gracia de Dios estamos bien. Y es el primer domingo de abril. Entonces vamos a iniciar nuestro servicio haciendo una oración y poniendo en las manos de Dios este tiempo. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por todas las bendiciones que sin merecer recibimos de tu mano. Te rogamos, Padre, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes y ponemos en tus manos este servicio, Señor. Sé con todos y cada uno de mis hermanos que lo están escuchando y también sé con nuestro hermano Ramiro, Señor, que predicará en unos momentos más. Ayúdale, Señor, bendícele, te lo pedimos. Que la gloria y la honra solamente sea para ti a través de este culto. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, bueno, pues como todos los domingos, ¿verdad?, de servicio, vamos a iniciar con la lectura de la palabra de Dios. El día de hoy nos corresponde leer y estudiar el libro de Samuel, el capítulo número 14. Y quiero aprovechar también para hacerles una aclaración, ¿verdad? Cuando nosotros estamos leyendo los libros de la Biblia, como la palabra libro es una palabra en masculino, lo correcto es decir el numeral que está antes también en masculino. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el primer libro de Samuel, precisamente así se dice correctamente. No se debe de decir primera de Samuel, sino primero de Samuel. ¿Por qué? Porque es un libro, es masculino. Y los femeninos son reservados nada más para las epístolas. ¿Por qué? Porque la palabra epístola es una palabra en femenino. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de epístolas, que decimos la primera carta de Pablo a los Corintios, entonces utilizamos el artículo la, ¿verdad? Y el numeral primera, bueno, porque es femenino. Entonces, hecha esta aclaración, mis hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo número 14, ¿ok? Me voy a esperar un momentito para que lo encuentren. Primer libro de Samuel, capítulo número 14. Dice así Dios en su palabra. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba en el extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitub, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el éfod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Y el uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado hacia el norte de Migmas y el otro hacia el sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar a muchos con pocos. Y su paje de armas respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que para que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Y subió Jonatán trepando con las manos y los pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, el paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta la primera matanza que Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra, y hubo pánico en el campamento por el campo y por toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se nos ha ido de los nuestros.
Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. He aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque, donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo de Israel en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo tenía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mejó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, maldito el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín, tomando de sus enemigos? ¿No se habrían hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron en aquel día a los filisteos desde Micmas hasta a Jalón. Pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl, diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca, cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca de aquella noche, y las degollaron ahí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos, y los sacaremos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé contra los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta en aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel, da suerte perfecta, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se le declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿He de morir? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, que ha hecho esta gran salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de la cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra con todos sus enemigos en derredor,
contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de las manos que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui, Melquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical, y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Hermanos, bueno, lo primero que tenemos que hacer para tratar de entender lo que dice, ¿verdad?, Dios a través de su palabra en este primer libro de Samuel, capítulo 14, bueno, pues es dividirlo, ¿verdad? Entonces, en estos 52 versículos hay siete temas, 7 asuntos que se tratan. En los versículos 1 al 15 encontramos que Saúl, a pesar de que era el rey y era el que comandaba, ¿verdad?, al ejército del pueblo de Israel, estaba inactivo. Lo segundo que encontramos es que su hijo, Jonatán, era un hombre de fe. Y él, ¿cómo sabemos que él era un hombre de fe? Bueno, porque ahí lo dice la palabra, dice, pues no es difícil para Dios salvar a muchos o a pocos, ¿va? Él decía, con poquitos o con muchos que seamos, Dios puede salvarlos, refiriéndose a que su paje de armas y él podían pelear contra los filisteos, que obviamente pues eran un ejército, ¿verdad? Entonces, eso es lo que encontramos en la primera parte. Bueno, el segundo punto lo encontramos de los versículos 16 al 23. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, que los centinelas de Saúl empezaron a ver que había gran confusión en la tierra de los filisteos y le avisaron a Saúl. Y Saúl, como en esos días, ¿verdad? Todo el tiempo la gente estaba desertando del ejército. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior, el ejército que tenían era como de 3,000 personas y aquí ya nada más eran como 600. Entonces, había todos los días deserciones. La gente de Israel se iba, ¿verdad?, del ejército de Saúl. Entonces, cuando pasaron revistas, se dieron cuenta que faltaban solamente 2, Jonatán y su paje de armas. Lo siguiente es que Saúl no consultó a Dios. Saúl, ¿verdad?, pidió primero que le trajeran el arca del pacto y el éfod, pero ¿qué creen? No consultó a Dios, no se esperó, sino que él juntó a sus hombres y salió a pelear. Y otra de las cosas que encontramos es que de los demás hebreos, ¿verdad?, los más israelitas que andaban en la zona, al ver la situación de que había gran disturbio en el lado de los filisteos y que los filisteos estaban perdiendo, también se unieron. Y ahí tenemos otro asunto que tratar, ¿verdad? ¿Cuál es ese asunto? Que bueno, que muchas personas cuando ven que el triunfo se acerca, pues obviamente quieren colaborar, pero esas mismas personas que ahorita querían colaborar y querían participar en la guerra, pues también se habían alejado, ¿verdad? Habían huido por temor tiempo atrás. El segundo punto de este capítulo lo encontramos de los versículos 24 al 30, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo aquí? Que bueno, el rey Saúl, para garantizar la batalla, ¿verdad?, y garantizar el éxito en esta batalla, pues hizo algo de una manera, digamos, alocada, ¿verdad? Hizo algo de una manera impulsiva. Juramentó a todo el pueblo que iban a derrotar a los filisteos en ese día, pero que no comieran. Y esto porque podría parecer lógico, ¿verdad? ¿Para qué perder el tiempo en comer si tienen una batalla por delante? Cuando la gente está trabajando, y en este caso pues está haciendo la guerra de un trabajo, obviamente el cuerpo se cansa, necesita tomar agua y necesita tomar alimento, ¿verdad?, carbohidrato, ¿verdad?, para tener fuerza, para tener energía. Entonces Saúl, por querer que el pueblo ganara de una manera rápida, los juramentó que nadie comiera, ¿ok?, que nadie probara alimento en ese día. Y eso obviamente pues no fue una decisión correcta y acertada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en desventaja contra los filisteos, ¿verdad? Y hizo ese decreto famoso, ¿verdad?, que el que comiera algo iba a morir, ¿ok? Esa era una orden pues bastante extraña, ¿verdad?, por no decir ridícula. De los versículos 31 al 42 encontramos que Jonatán, ¿verdad?,
cuando se dio cuenta de la restricción que había puesto su padre, el rey Saúl, y que esta decisión puso en peligro a todo el pueblo, pues él se molestó, ¿verdad? Y él permitió que la gente, ¿verdad?, que estaba con él, que habían ganado esa parte de la batalla, pues tomara a los animales, los comiera, ¿verdad? Y comieran la carne sola y juntamente con su sangre. Recordamos que el pueblo de Israel tenía, ¿verdad?, de una ley. Esa ley está contenida en Levítico, capítulo 17, de los versículos 10 al 14, y en Deuteronomio, capítulo 12, de los versículos 23 al 35, de que de los animales que eran comestibles, que se podían comer, que eran limpios, que eran puros, tenían que quitarles primero su sangre, los degollaban, los ponían a que su sangre se derramara, ¿verdad?, se saliera de sus cuerpos para después pasar a comer esa carne. Bueno, Jonatán permitió que su gente hiciera esto, y obviamente pues esto no era correcto, ¿verdad? Al oír Saúl esta situación de que la gente, ¿verdad?, parte del pueblo estaba ofendiendo a Jehová, en lo cual tenía razón, él mandó traer una piedra, ¿verdad?, una piedra grande, ¿verdad?, para que ahí se sacrificaran a los animales, se dejara que su sangre saliera de sus cuerpos y después de ello se pudiese comer. Y para hacer más grande la victoria, pues también, ¿verdad?, quiso saber cuál era la voluntad de Dios para aquel día. Pero ¿qué creen? Dios no le respondió al rey Saúl. Como no hubo respuesta de Dios, Saúl, como ya se le venía siendo una costumbre, pues él dijo, bueno, no hay respuesta de Dios, yo tomo la iniciativa. ¿Y qué hizo? Se fue, ¿verdad?, a echar suertes, es decir, él trató de saber la voluntad de Dios a través de las suertes. Y mucha gente dice, bueno, ¿y qué es esa especie de suertes? ¿Qué son las suertes? ¿O a qué se refiere la Escritura? Sobre todo en el Antiguo Testamento, algunas porciones también en el Nuevo, muy poquitas, de que se decía echar suertes para ver qué persona había hecho algo correcto o algo incorrecto, o a qué persona se le elegía para un cargo. Bueno, esto de echar suertes, queridos hermanos, es una manera que se usaba para conocer la voluntad de Dios. No era así como algo al azar, ¿sí? No era algo así como nosotros nos las imaginamos, ¿verdad? No, sino que era parte de la costumbre que tenía el pueblo de Israel para conocer la voluntad de Dios. Y evidentemente, pues la voluntad de Dios, es decir, señaló quién había desobedecido el decreto que había impuesto el rey Saúl, y obviamente fue Jonatán. ¿Okay? Bueno, de los versículos 43 al 46, Jonatán explicó a Saúl lo que había pasado, ¿verdad? Y Saúl, para no perder su prestigio, para que su orden que él había dado de que todo muriera el que comiera, bueno, pues él dijo que Jonatán iba a morir. Pero ahí ocurrió algo bien importante. El pueblo intervino, le hizo notar al rey Saúl pues que eso no era lo correcto, sobre todo porque Jonatán había actuado con fe, había actuado de una manera valerosa, y Dios había traído la victoria en ese día sobre los filisteos por mano de Jonatán. Entonces, pues Saúl accedió, ¿verdad? Y no hubo más, ¿ok? Pero algo ocurrió. En el tiempo que se llevó a este juicio, que aquí obviamente nosotros lo leemos rápido en unos versículos, pero no sabemos todo el tiempo que se llevó, no sabemos si estando, ¿verdad?, ahí en el campamento, en lo que se desplazaban, en lo que se juntaban los hombres, en lo que llegaba Jonatán a donde estaba Saúl y todo eso, no sabemos si los minutos, las horas que pasaron o el tiempo que pasó, pero para que se llevara a cabo ese juicio. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que se perdió un tiempo, y ese tiempo fue aprovechado por los filisteos para huir, ¿verdad? En este caso, lo que vemos aquí es que Saúl tuvo una falta de sabiduría, porque eso lo pudo haber hecho al otro día o 2 días después, etcétera, una vez terminada la batalla, pero como lo quiso hacer en el momento seguido, ahora sí que casi al fulgor de la batalla, pues los filisteos escaparon, aprovecharon la ocasión para escaparse. De los versículos 47 y al 48, vemos un resumen pequeño de todas las victorias que tuvo Saúl después de esta contra todos sus enemigos alrededor del pueblo de Israel. En los versículos 49 al 51 encontramos pues la descendencia, ¿verdad? Los hijos y las hijas, y el nombre de el nombre de sus hijos, el nombre de sus hijas, de su esposa y del general del rey Saúl. Y en el 52 encontramos algo importante, que Saúl todos los días que reinó sobre el pueblo de Israel, todos esos días hubo guerra, ¿verdad? Todo el tiempo. Ahora, de todo esto, mis queridos hermanos, ¿qué aprendemos? Bueno,
Encontré 5 enseñanzas de este capítulo. ¿Cuáles son esas 5 enseñanzas? Las vamos a dividir primero. Bueno, no son 5 enseñanzas, sino más bien son enseñanzas. Y vamos a empezar primero por los aciertos que tuvo el rey Saúl. ¿Qué aciertos tuvo? Bueno, lo primero acierto que tuvo es que él, al ver que la gente comía, ¿verdad?, carne sin haberle retirado la sangre de su cuerpo, pues él trajo una roca para que ahí se pudiera hacer esta labor y no seguir pecando contra Dios. Bueno, eso fue un acierto. Segundo acierto, hacer caso al pueblo y no haber matado a su hijo Jonatán, ese fue un acierto. Y el tercer acierto que él tuvo fue estar reclutando gente, ¿verdad?, preparada, gente fuerte para su ejército todo el tiempo, porque continuamente le habían estado desertando. Eso también fue bueno. Ahora, ¿cuál fue los errores que cometió el rey Saúl para que usted y yo no los cometamos? Primero, él en tiempo de guerra estaba de una manera inactivo. Él como rey, como comandante, ¿verdad?, ante la guerra, él no podía estar inactivo, él tenía que estar haciendo algo, o podía estar haciendo estrategias, o tenía que estar consultando a Dios, y finalmente tenía que pelear. Pero él dice ahí en los primeros versículos que él estaba inactivo, y eso fue lo que propició que Jonatán aplicara la fe que él tenía y empezara a guerrear contra los filisteos. Segundo, no consultar a Dios y salir a pelear. Aquí, esta no es la primera vez que el rey Saúl lo hacía. Recordamos que en los capítulos anteriores también Saúl había hecho así. Por ejemplo, cuando él tuvo que haber esperado a que el profeta Samuel hiciera el sacrificio a Dios, él como vio que Samuel se tardaba, él lo hizo. ¿Y qué le dijo Samuel? Has actuado locamente, apresuradamente, impetuosamente. Bueno, aquí le ocurrió lo mismo. 2 veces en este capítulo, él no espera consultar a Dios, no espera la voluntad de Dios y se lanza a pelear. ¿Okay? Ese fue un segundo error. Otro, decretar, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Que el que comiera alimento en el día de la batalla iba a morir. Juramentó a todo el pueblo con esto, y esto es un error. Esto es un grave error porque la gente se cansa al estar trabajando, se cansa, necesita tomar agua, necesita comer algo. ¿Ok? Y él no lo hizo, ¿verdad? Entonces, eso fue un error. ¿Cuál fue la consecuencia de este error? Que el pueblo estaba débil, estaba cansado. Cuarto error, condenar a muerte a su hijo. Después de que él supo que su hijo fue el que hizo las cosas, él dijo, bueno, pues aunque sea mi hijo, va a morir, sin ni siquiera saber primeramente el antecedente. Es decir, ocurre lo que a veces ocurre con las autoridades aquí, ¿verdad? Como se decía en el tiempo de la Revolución Mexicana. Ahí el ejército revolucionario primero agarraba a las personas y decían, ¿verdad?, en su frase, primero lo fusilo y luego averiguo, ¿verdad? Entonces algo aquí fue exactamente lo que pasó, que el rey Saúl dijo primero, bueno, aunque fuera mi hijo, él ha de morir, ¿verdad?, por haber desobedecido el edicto del rey. En otras palabras, le faltó sabiduría. Y finalmente, él al llevar este juicio ahí, cuando estaba la batalla, pues perdió un tiempo que aprovecharon los filisteos, y los filisteos huyeron, ¿verdad? Hubiera sido muy bueno que él hubiera dejado ese juicio, ¿verdad?, para después, para 2 o 3 días después, terminadas las batallas, y probablemente hubieran derrotado a muchísimos más filisteos, y no que tuvo que estar batallando con ellos durante todo su reinado. Ahora, esos son los aciertos y errores del rey Saúl. Pero ¿qué hay con Jonatán? Bueno, que Jonatán, lo que mostró aquí, sus cosas muy buenas, es que él era un hombre de fe, él era un hombre valiente, que creía y que confiaba en Dios, y lo llevó a tener esta gran victoria para el pueblo de Israel. Segundo, él obedecía a Dios. Él le dijo ahí, ¿verdad? Si los filisteos nos dicen la frase, ¿verdad?, que esperemos, ¿qué quiere decir? Que no debemos de proseguir con esto. Pero si los filisteos nos dicen, vengan, esa es la señal de Dios. Entonces, obviamente, él no lo dijo esto por su propia inteligencia o por su propia sabiduría. Sin duda alguna, Dios se lo reveló, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él pudiera saber cuál era la voluntad de Dios. Entonces, él, al tener una comunión con Dios, pues él recibía esta indicación de parte de Dios. Y eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, son esos dos aspectos fundamentales. Una gran fe, mis queridos hermanos, y la obediencia a Dios. Errores, ¿verdad? El error que tuvo Jonatán es que él permitió que su gente comiera carne de ganado sin quitarle la sangre, desobedeciendo la ley sanitaria que había en el Antiguo Testamento.
Ahora, muchos se preguntan también, bueno, entonces yo no puedo comer ciertas cosas. Bueno, sabemos nosotros, mis queridos hermanos, porque así lo dice el Nuevo Testamento, que nosotros como cristianos, como la iglesia, ya no estamos sujetos a la ley alimenticia. Nosotros sí podemos comer cerdo, sí podemos comer conejo, pues siempre y cuando lo hagamos con acción de gracias, ¿verdad? Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Pero nosotros ya no estamos sujetos a toda la ley alimenticia como lo estuvo el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, aquí como resumen encontramos lo siguiente en el caso de Jonatán, ¿sí? El que Dios te utilice, el que Dios haga por medio de ti obras, eso no te da licencia o no te da permiso para desobedecer otro aspecto de la ley de Dios. Y eso es algo que Jonatán tuvo que aprender en ese momento, y mi querido hermano, mi querida hermana, usted y yo también lo tenemos que aprender, así. Si usted y yo servimos a Dios, el que sirvamos a Dios y que Dios nos utilice, no quiere decir que nosotros tengamos permiso para pecar o desobedecer en otra área de nuestra vida a Dios. ¿Ok? Bueno, el capítulo estuvo largo, pero créanme, hermanos, es de una gran bendición el poder meditar, ¿verdad? El poder reflexionar en la palabra de Dios. Yo espero que usted lo haga, ¿verdad? Ahora, yo hace unos días, el servicio pasado, les di una recomendación, les di una sugerencia. Ahorita que hay tiempo, ¿por qué no establecer en su hogar un altar familiar? Es decir, tenga un devocional con su familia, ore a Dios, lea la palabra. Yo le quiero decir algo. En esta semana, bueno, mi familia y yo hemos leído la palabra todos los días, hemos estado orando, ¿verdad? Todos estos días a Dios, ¿ok? Entonces, esta parte del coronavirus, pues nos ha dado esa oportunidad de volver a hacer esto, ¿verdad? Tener nuestro tiempo devocional, que antes no se podía porque todos haríamos hacer diferentes actividades, pero hoy, pues estamos aquí la mayoría del tiempo y lo estamos haciendo. Así es que yo lo invito a que usted también lo haga. Créame que va a ser de grande bendición poder estar leyendo, poder estar orando todos los días la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, ahora, quiero que ponga mucha atención. Tengo para usted 5 anuncios que darle, por si usted no se ha enterado, por si usted todavía no lo sabe. Bueno, hay 5 cosas, entonces esta es la parte de los anuncios. Primero, sigan las medidas de higiene y si es posible, quédense en casa, ¿verdad? Evitemos ser contagiados y contagiar a otros en esta etapa, ¿verdad? Que es la etapa más delicada. Si en este tiempo de aislamiento, que ahorita estamos en la fase de mitigación, es decir, ahorita, si nosotros permanecemos en casa, si nos contagiamos el menor número de personas posibles, eso va a hacer que nosotros contagiemos a menos personas. Y el resultado, ¿qué va a ser? Que obviamente pues sea que esta pandemia, por lo menos aquí en México, se haga de una manera controlada, ¿verdad? Hasta donde sea posible y haya menos personas que requieran ser hospitalizadas por la gravedad del coronavirus que les llegue a afectar. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ni en este país ni en ningún país del mundo hay camas suficientes ni equipos suficientes para poder atender a personas que estén en un estado de gravedad. Así es que si usted puede permanecer en casa, por favor, hágalo. Sobre todo las personas de la tercera edad, sobre todo personas mayores, que tristemente pues son las que han fallecido. Veía el día de ayer las estadísticas y en México de las personas que han fallecido, el 95% son personas arriba de los 60 años. Y son personas que han tenido algunas otras enfermedades crónico-degenerativas que los llevan, ¿verdad?, a agravar esa situación. Personas que tengan hipertensión, que tengan diabetes, obesidad, pues son las personas que más están siendo afectadas por esta parte de esta infección del coronavirus. Así es que si usted es de la tercera edad, quédese en casa. Si usted puede, quédese en casa. Si hay alguien que pueda ir y hacer las compras, que pueda salir y hacer los trámites, lo que usted tenga que hacer, pues que de preferencia que lo haga con las medidas precauciones, ¿verdad? Entonces, por favor, quédese en casa. Esa es la recomendación que tenemos de las autoridades. Y recuerden, ¿verdad?, que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Así es que Dios nos está dando sus indicaciones a través de las autoridades. Así es que quédese en casa. Segundo,
Tenemos unas reuniones virtuales de oración todos los días, hermanos, todos los días a las 7 de la noche tenemos una cita para poder estar orando los unos por los otros. ¿Quieres participar? Llámame y yo te voy a agregar a ese grupo. Mi teléfono es el 55 35 22 22 11. Si quieres orar, ora en tu casa con tu familia, pero también puedes hacerlo, ¿verdad?, en la comunión de los hermanos que ahí participamos. Segundo, en los días martes tenemos el estudio del libro de Isaías y saben que ya estamos llegando a los capítulos bien importantes y bien interesantes de la Biblia, que todos aquellos que hablan del Salvador, de Cristo Jesús. Así es que esto es los martes a las 6 de la tarde. Igual, ¿quieres participar? Yo estoy dirigiendo ese estudio. Si quieres participar, llámame. Mi teléfono, otra vez te lo digo, 55 35 22 22 11. También nuestro hermano Ramiro todos los días está transmitiendo en vivo, ¿verdad?, por Facebook, sus devocionales. Entonces también, hermano, todos los días nos podemos juntar y estar escuchando los devocionales que Ramiro ha preparado, ¿verdad? Entonces, y esos devocionales y también los estudios de los que hemos mencionado, también los estamos compartiendo por WhatsApp para que tú los puedas ver y también compartir. Los días miércoles hay otro estudio, ¿verdad?, con nuestro hermano Alberto Acevedo. Lo mismo, ¿quieres participar? Llámame, márcame y yo te voy a incluir también en ese grupo para que puedas estar participando. De esta manera nosotros como equipo de liderazgo, bueno, pues tenemos el firme propósito de seguir edificando a la iglesia, que a pesar de que no nos podamos ver, ¿verdad?, como cada domingo lo solemos hacer, que estemos unidos por lo menos de manera virtual, de manera digital, que podamos vernos, escucharnos y seguir en nuestra comunión, ¿ok? Y finalmente, si tienes necesidades, cualquier necesidad, si quieres que oremos por ti, o una necesidad económica, de enfermedad, lo que tú tengas, hermano, también el teléfono está abierto, habla conmigo y te vamos a atender en lo que tú necesites. ¿Quieres mi teléfono? Lo doy por última vez. Parece, ¿verdad?, aquí de los del telemercadeo, ¿verdad?, que se hace en la tele, pero bueno, anota mi teléfono: 55 35 22 22 11. Muy sencillo. Bueno, pues mis queridos hermanos, preparémonos nuestro corazón. En unos momentos nuestro hermano Ramiro empezará con la predicación. Que Dios les bendiga a todos y por favor cuídense mucho. Las bendiciones sean para todos y cada uno de ustedes. Hasta luego.